Primero que todo, buenas tardes, jóvenes y señoritas. El tema que vamos a ver el día de hoy es ley de senos. También le podemos llamar teorema de los senos, o ley de los senos, o ley de senos. Empiezo explicando de que nosotros hemos aprendido cómo resolver un triángulo rectángulo. Recuerde que un triángulo rectángulo es aquel que uno de sus lados tiene un ángulo recto, uno de sus ángulos es un ángulo recto. Por ejemplo, este triángulo. Este tiene 90 grados en uno de sus ángulos. ¿Qué utilizamos para resolver triángulos rectángulos? Utilizábamos teorema de Pitágoras, utilizamos funciones trigonométricas, pero el día de hoy vamos a resolver un triángulo que no es rectángulo, es decir, que sus tres ángulos son diferentes. Sus tres ángulos son diferentes. Entonces, para resolver triángulos que no sean rectángulos, vamos a utilizar ley de senos. Entonces, voy a explicar lo que tengo en este triángulo. Recuerde, algo muy importante es de que la suma de sus tres ángulos, siempre va a ser 180 grados de cualquier triángulo, ya sea un triángulo rectángulo o un triángulo que no sea rectángulo. La suma de sus tres ángulos siempre va a ser 180 grados. Ahora, recuerde que nosotros podemos llamar o escribir al ángulo el nombre que nosotros querramos, pero lo que debes saber es que el nombre de los ángulos lo vamos a representar con una letra mayúscula. En este caso, el nombre de este ángulo se llama A, el nombre de este ángulo se llama B y el nombre de este otro ángulo se llama C. Cada uno tiene un nombre diferente y son letras mayúsculas. Otra cosa importante sobre este triángulo es lo siguiente. Si a este ángulo yo le llamo A, recuerde que este A puede estar aquí. Si yo le llamo a este ángulo A, pero en este caso yo le quise llamar a este ángulo, ángulo A. Si este ángulo se llama ángulo A, el que esté opuesto al ángulo A le vamos a llamar lado A. Los lados lo vamos a escribir o los vamos a nombrar con letras minúsculas, ¿ya? Los vamos a nombrar con letras minúsculas. Recuerden, el ángulo es mayúscula, el lado es minúscula. Entonces, por ejemplo, yo puedo cambiar aquí, yo le puedo llamar letra ángulo P. Si este es el ángulo P, este va a ser el lado P, ¿ya? Dependiendo en el nombre que yo le dé al ángulo, así va a ser el nombre del lado. Solo que el lado se representa con una letra minúscula. Voy a borrar esto para poder dejar con la letra que teníamos al principio, que es la letra A. Letra A y la A minúscula. Entonces, si este es el ángulo A, este es el lado A. Si este es el ángulo B, el que esté opuesto al ángulo B, va a ser el lado B. Si este es el ángulo C, el que esté opuesto al ángulo C, va a ser el lado C. ¿Alguna duda ahí, jóvenes, señoritas? No, profe, todo bien. ¿Entendimos? El que esté opuesto al ángulo va a ser el lado, solo que con una letra
minúscula. El lado lo representamos con una letra minúscula y el ángulo con una letra mayúscula. Si este es B, el que está opuesto va a ser el lado B. No hay dudas. En la ley de senos, jóvenes y señoritas, ya no vamos a utilizar teorema de Pitágoras ni funciones trigonométricas. Lo que vamos a utilizar ahora es esto que está acá, que dice A dividido seno de A. ¿Qué es este A? No sé si se acuerdan. Ángulo. Este no es ángulo. Lado. Es lado. El ángulo se representa con una letra mayúscula. Entonces, el lado A dividido seno del ángulo A. El lado B dividido seno del ángulo B. Y eso es igual al lado C dividido seno del ángulo C. Este es lo que vamos a utilizar o lo que se utiliza en la ley de senos. El lado A dividido seno del ángulo A. El lado B dividido seno del ángulo B. Y el lado C dividido seno del ángulo C. Bueno, tenemos un ejemplo en la guía. En las guías que se les mandó hay un ejemplo. El ejemplo que usted tiene en la guía dice, tenemos un triángulo, o sea, el triángulo con el ángulo A es igual a 40 grados. El ángulo B es igual a 60 grados. El ángulo C no sabemos. No sabemos cuánto mide el ángulo C. ¿Qué más nos dicen ahí? Que el lado A es igual a 2.8. El lado B no sabemos. Y el lado C no sabemos. Bueno. Jóvenes y señoritas, otra cosa que debe entender. ¿Un lapicero que me presté? Otra cosa que debe entender es lo siguiente. ¿Cuándo voy a utilizar ley de senos? Escuchen, voy a utilizar ley de senos cuando conozco dos ángulos. Cuando conozco dos ángulos. Por ejemplo, conozco el ángulo A y el ángulo B. Y debo conocer un lado de cualquiera de esos dos. ¿Sí? Puedo conocer el lado A o el lado B. Ahí puedo utilizar ley de senos. Si dice, por ejemplo, conozco el ángulo A, el ángulo C y el lado, el ángulo A, el ángulo B y el lado C, entonces yo no puedo utilizar ley de senos. ¿Ya? Debo conocer dos ángulos y debo conocer un lado de esos ángulos. ¿Sí? El ángulo A y el ángulo B debo conocer ya sea el lado A o el lado B. Eso lo tiene en sus guías. Ahí se los expliqué por escrito. Entonces tenemos este ejercicio y dice, ángulo A 40 grados y lado A 2.8. Si se da cuenta aquí, yo conozco el ángulo A y el lado A. Aquí conozco el ángulo B, pero no conozco el lado B. Entonces puedo utilizar estos dos. Significa que conozco esto y voy a utilizar estos dos. ¿Para qué? Para poder encontrar el lado B que no conozco. ¿Ya? Para poder utilizar o resolver con la ley de senos, solo voy a utilizar dos de estos. Ya sea el A seno de A con el B seno de B. O puedo utilizar A seno de A con la C seno de C. Cualquiera, pero solo debo utilizar parejas. Empiezo, como yo quiero averiguar el lado B, conociendo el ángulo B, entonces voy a utilizar estos dos. Lo voy a escribir. Dice A dividido seno de A. Y eso es igual a B
dividido seno de B. Lo que voy a hacer a continuación es sustituir los datos que tenemos acá. Voy a sustituirlo en esto que está aquí. ¿Ya? ¿Qué valor tiene A, jóvenes? El A que está aquí arriba, el A minúscula, ¿qué valor tiene? 2.8 centímetros. Entonces aquí voy a escribir 2.8 dividido seno del ángulo A. Está diciendo ángulo A. ¿Qué valor tiene el ángulo A? 40 grados. 40 grados. 40 grados. Entonces aquí sería 40 grados. Y eso es igual a B. ¿Qué valor tiene B? ¿Alguien puede decirme qué valor tiene B? No tiene. No lo sabemos, por lo tanto aquí lo voy a decir. B. Seno de B. ¿Qué valor tiene el ángulo B? Ese sí lo sabemos. ¿Qué valor tiene? 60. grados. Bueno, ya sustituí todos los datos que tengo en esto que nosotros tenemos acá. Si ven, lo único que no sé es el lado B. Entonces debo despejar B. ¿Cómo se despeja B? La B lo vamos a despejar, o sea, dejando solo B en este miembro, pasar todo lo que está que no sea B. En este caso sería seno de 60 grados. ¿Qué relación tiene el seno de 60? En este caso, el seno de 60 está dividiendo. ¿Cómo lo paso al otro miembro? ¿Cómo? Si está dividiendo, lo paso al otro miembro. ¿Multiplicar? A multiplicar, así es. Si está dividiendo, lo paso a multiplicar. Si está sumando, lo paso a restar. Si está restando, lo paso a sumar. Si está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Por favor, eso ya lo saben. Bueno, entonces lo paso a multiplicar. Entonces, este seno de 60 lo voy a pasar acá. Solo voy a copiar este. 2.8 dividido seno de 40 grados por... Vea, por favor. No sé si se mira aquí. Sí, profe. Sí, se mira. Bueno, copié esto. Ahora voy a pasar este seno de 60 al otro lado a multiplicar. Entonces lo paso por seno de 60 grados. ¿Y a qué es igual eso? Lo que quedó aquí, que es B. Solo pasé el seno para allá. Ahora vamos a encontrar el valor de B operando eso que yo tengo acá. Utilizando su calculadora. Sería bueno que todos tengan su calculadora, por favor. Utilizando su calculadora, voy a explicar cómo lo va a presionar o qué teclas va a presionar acá. El primero dice 2.8. Presionamos 2.8. 2.8 dividido. 2.8 dividido. No sé si se ve ahí. ¿Sí? 2.8 dividido. Luego, Sí, profe. en su calculadora aparece una tecla que dice sin, que es seno. Presiona eso. Y luego el grado, que sería 40. Va a presionar 40. No sé si lo está haciendo. A continuación, el signo igual. Le va a dar una cantidad con varios decimales. No lo vaya a borrar. Lo que va a hacer es escribir por. A continuación de eso va a escribir por. Y va a escribir lo que sigue. Seno de 60. Entonces ahí va a presionar sin 60. ¿A qué es igual? ¿Alguien lo hizo? 3.77. 3.77. ¿Les dio así? Por favor, Sí. jóvenes y Sí. señoritas, lo que queremos es ver si les da así, porque si no,
el ejercicio que está en la guía no le va a dar lo mismo. Debes presionar como se le explicó para poder obtener la misma respuesta. Ahora, el lado B es igual a 3.77. Como el lado A es 2.8 centímetros, entonces el lado B también lo vamos a escribir con centímetros. ¿Ya? ¿Dudas? Me voy a quitar donde escribí. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. ¿Entendimos? ¿Les dio la respuesta? Sí. Sí, profe. Ah, bueno. Los que están practicando, los que tienen su calculadora, van a ver que así como lo hizo, así va a hacer los ejercicios. Si no tiene su calculadora, de repente estamos adivinando, de repente yo le estoy mintiendo a usted. Cambie usted, Profe. prueba si es cierto. Diga. Profe, disculpe la pregunta, ¿será que puede repetir lo que hizo? Con la calculadora. Exacto. ¿Sí? Ah, bueno. Gracias. Aquí tenemos lo que vamos a presionar. En su calculadora presiona 2.8. Presiona 2.8. 2.8. Dividido. Va a presionar dividido. ¿Ya? Luego, 100. Aquí dice 100, pero en la calculadora está en inglés. Sí. Dice sin. Pues presiona donde dice sin. Y luego el número que está acá, que es 40. Entonces presiona 40 y escribe o presiona el signo igual. A continuación de esto, presiona el signo igual. Después, el signo de multiplicación. Por, luego otra vez sin o sin. Presiona sin y luego 60. 60 y luego por último el signo igual. ¿Cuánto les dio? 377. Así les dio. Sí, profe. Bueno, ¿preguntas? Bueno, a continuación, escuchen, vamos a resolver o encontrar el ángulo C y el lado B, y el lado C. Ángulo C y lado C. Nos corresponde hacer eso. Para encontrar el lado C, yo no puedo hacerlo primero. Lo que debo hacer primero es encontrar el ángulo C, que es lo más fácil. Entonces, voy a borrar esto. ¿Cómo encuentro el ángulo C? El ángulo C lo encuentro de la siguiente forma. Al principio expliqué lo siguiente, que la suma de los tres ángulos, ¿a qué es igual? A 180 Ahí está. Entonces, A más B más C es igual a 180 grados. ¿Ya? A más B más C es igual a 180 grados. Sustituyo los datos que tengo acá. ¿Qué valor tiene el ángulo A? Vemos ahí qué valor tiene el ángulo A. 40 grados. ¿Qué valor tiene el ángulo B? 60 grados. 60 grados. Más, ¿qué valor tiene el ángulo C? No lo sabemos. Entonces voy a escribir C. ¿Por qué escribí C? Porque no sé el valor de C. Y aquí 180 grados. Ahora, voy a sumar estos dos, que son los que conozco. 60 más 40 da 100. 100 más C es igual a 180 grados. Ahora, este 100 grados está sumando. ¿Cómo lo paso al otro miembro? Puesto. Dejo C aquí porque voy a pasar este 100 allá. Entonces sería 180 grados menos 100
Está sumando, lo paso a restar. ¿Qué valor va a tener C entonces? 80. 80 grados. 80 grados. Entonces, coloco aquí en lugar de este signo, voy a colocar los datos que tenemos. En B era 3.77 centímetros. En C, 80 grados. ¿Qué nos hace falta encontrar? Antes que siga, ¿alguna duda cómo encontré el ángulo C? No, profe. No, profe, Bueno, era un poco lógico. hay ocasiones donde sabemos el ángulo C, pero no sabemos la B. Se hace lo mismo, solo que en lugar de 60 o de la C va a ser B aquí. Sumamos estos dos y lo pasamos al otro miembro y voy a encontrar los valores. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. ¿Estamos bien? Está claro, profe. Bueno, vamos con el último. El último es encontrar el lado C. ¿Cómo encuentro el lado C? Ahora, miren por favor, si se da cuenta, yo conozco el ángulo A y el lado A. Ahora ya conozco el ángulo B y el lado B. Puedo utilizar cualquiera de estos dos con la C. Para que no sea muy repetitivo, voy a utilizar la B. Utilicemos B. Entonces, sería B dividido seno de B. Y eso es igual a, ahora que es la C, porque voy a encontrar el lado C, voy a utilizar este C. Entonces sería C dividido seno de C. ¿Qué sigue aquí? Como hicimos al principio, solo es de sustituir valores en esto que está acá. ¿Qué valor tiene el lado B? 3.77. 3.77 dividido seno del ángulo B. ¿Qué valor tiene el ángulo B? 60 grados. El lado C no sabemos. Entonces voy a seguir escribiendo C porque no sé el lado C. Pero sí sé el ángulo C. Entonces, dividido seno del ángulo C. ¿Qué valor tiene el ángulo C? 80. 80. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué debo hacer ahora? Lo que voy a hacer es despejar C. Voy a pasar este seno de 80 al otro miembro. Está dividiendo. ¿Cómo lo paso al otro miembro? Multiplicando. A multiplicar. Entonces sería C es igual a, copio esto, 3.77 dividido seno de 60 grados por este que está acá, que sería seno de 80 grados. ¿Qué valor tiene C? Ahora usted ya lo puede hacer. Así como hicimos anteriormente, así va a ser acá. Dígame qué valor tiene C. Le voy a preguntar a Elsa Zarat. No sé si está Elsa Zarat. Elsa Zarat no está. Nancy Tiu. Ahorita, profe. No lo tiene. A ver, David García. Lo estoy haciendo, profe, pero no me sale. No le sale. Profe, es 4.28. 4.28. Así les dio a los demás. Sí, profe. No se aproxima. Sí, pero... Si se aproximara sería 4.29. Exacto. 4.29.
Entonces, el valor del lado C es de 4.29, ¿qué? No me va a escribir grados aquí. Centímetros. Centímetros. Como es un lado, los lados lo vamos a representar como con la dimensional centímetros. Y los ángulos con los grados. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Dudas? No, profe, todo bien. No, profe, todo está claro. Todo claro, profe. Bueno, entonces, por favor, jóvenes, resolvamos los ejercicios que se encuentran en la guía. En la guía aparecen 2 ejercicios. Ahí también dice que debe realizar un QA. Yo creo que el año pasado hicieron eso. Que es qué aprendí y qué quiero aprender. En una tabla. ¿Sí? Hay 2 ejercicios en la guía. Por favor, lo resuelven. Eso es todo, jóvenes. No sé